¡Qué bueno está este jugo de guayaba! ¡Wow! ¿Qué onda, criaturas greñudas? Bienvenidos a Desgreñando el Rock, el único canal donde las leyendas se desgreñan. ¡Sí! Hoy vamos a desgreñar a una banda que surgió cuando México vivió uno de los acontecimientos más difíciles de su historia. Así que súbele el volumen y vamos a comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo hoy. Porque hoy vamos a desgreñar a Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio. ¡Sí! Hay bandas que surgen en el momento correcto, como si los astros se alinearan, y otras que surgen porque ya estaban predestinadas a nacer. Pero en 1985 se estaba estrenando el videojuego del plomero más famoso del mundo, Super Mario Bros. Estaba regresando del pasado con Volver al Futuro y se estaba llevando a cabo el Live Aid. Pero en Ciudad de México, un grupo de jóvenes estaba juntándose para armar algo interesante con una simple idea: crear música auténtica, porque en ese momento no había nadie haciendo la música que ellos querían escuchar. Al principio, la banda se llegó a integrar hasta de 11 músicos y tenía nombres raros y feos. Y no crean que empezaron a tocar con guitarras y equipo sofisticado. Iniciaron con lo que tenían: unas cuantas percusiones y un piano. No había apoyos, no había industria, y tocaban donde se pudiera. En antros, en la calle, en museos, pero sí había un gran corazón y muchas ganas, y eso fue suficiente. Eso les ayudó para hacer su propia publicidad, tomando fotos y haciendo sus propios flyers. Su contexto fue simple: solo hacer música, haciéndola con lo que sucedía a su alrededor, y no por simple fama. Y cuando la banda estaba quedando consolidada, llegó una desgracia que sacudió a México. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de 8.1 sacudió a la Ciudad de México, destruyendo zonas populares y céntricas de la ciudad. La respuesta de los habitantes fue muy importante, porque la gente se organizó para rescatar, repartir alimentos y ayudar a quienes tuvieran pérdidas. En ese ambiente de solidaridad, precariedad, protesta y cultura callejera, nace La Maldita Vecindad en una especie de voz popular. Su música iniciaba a hablar de personajes y de la vida en el barrio, desigualdad, discriminación y problemas urbanos. Pero para consolidar la banda, necesitaban algo. Un nombre: Maldita Vecindad. Hace referencia a la vida en los barrios populares de la Ciudad de México y a las vecindades. La palabra vecindad representa muchísimo de la cultura urbana mexicana. Ese es el espacio donde puedes vivir pared con 20 personas y enterarte de la vida de todos aunque nadie te haya contado nada. Porque en una vecindad, la privacidad es un concepto filosófico y además encuentras historias de lucha y superación. Si no me crees, pregúntale a Don Ramón. Pero la Maldita Vecindad no venía solita, le faltaba un apellido: y los Hijos del Quinto Patio. Sí, el nombre hace referencia a la canción Quinto Patio, popularizada en los años 50, y a toda esa tradición de la tragicomedia y las historias de barrio, del cine y de la cultura popular mexicana. Y hay algo todavía más interesante: la banda tomó ese concepto de lo popular para convertirlo en identidad y orgullo, porque el barrio no era algo que había que esconder, era algo que había que presumir. Y ahí empezó la filosofía de La Maldita Vecindad. Pero
quienes conformaban la maldita vecindad. La banda comenzó a formarse alrededor de 1985. Entre sus primeros integrantes estuvieron Rocco, Lobito y Tiki. Después llegó Pato, Aldo, Pacho y por supuesto Eulalio Cervantes Sax. La alineación fue tomando forma hasta convertirse en esa combinación que conocemos hoy. Rocco al frente, Pato en la guitarra, Aldo en el bajo, Pacho en la batería, Sax con ese saxofón que parecía tener permiso para entrar a cualquier género, y Lobito en la percusión durante los primeros años, y que sería sustituido posteriormente por Pato. La receta de la maldita. En sus inicios, la maldita llegó a empalmar con grupos de salsa y cumbia, sobre todo tocando en salones importantes, raro para la escena de ese entonces, ya que si ibas a bailar un cumbión bien loco, terminabas tus pasos de baile con una rola de la maldita. Sus influencias venían del punk, rock, ska y reggae, pero también del danzón, el bolero, la música popular mexicana, sobre todo de los años 50, 60 y 70, sonidos caribeños, eso sin dejar de lado la cultura chicana y la esencia y estética del cine mexicano de la época de oro. Era como si agarráramos las películas mexicanas de los 50 a los 70 y los metiéramos en una batidora junto con problemas sociales, una sociedad cansada, tradiciones mexicanas, instrumentos tradicionales. Y les agregas un poco de harina, una pizca de sal y los metes a 180 grados y obtienes a la maldita. Era más que perfecto. Y entonces aparece una figura fundamental, Tintán, el Pachucote. La estética del Pachuco fue fundamental. Germán Valdés Tintán, el personaje del Pachuco por excelencia. La maldita retomó esa estética y esa esencia y la convirtió en su sello personal. Eso es muy maldita. Agarrar una figura de la cultura popular mexicana, mezclarla con rock y pulque y hacer que nuevas generaciones la escuchen. Pero antes de los grandes festivales, antes de los discos, antes de las giras internacionales, estaba la calle. Y eso es algo que distingue muchísimo a la maldita. No se construyeron únicamente desde el círculo tradicional del rock. También estuvieron ligados a espacios comunitarios, marchas, movimientos sociales y a esa ciudad que estaba cambiando después del terremoto. Mientras otras bandas soñaban con llegar a la televisión, la maldita estaba aprendiendo a tocarle a la gente. Y eso les dio algo que ninguna disquera les podría fabricar: público y confianza. Y después llegó el primer disco. Pero antes ya existían grabaciones inéditas e incluso canciones que nunca salieron a la luz, en donde se escuchaba una maldita vecindad más cruda y underground. Por ejemplo, la canción Loco, de la cual existen grabaciones en vivo. El primer disco. En 1989 aparece La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, su primer álbum, producido por Óscar López. Y ahí está una canción fundamental, Morenaza. Pero también aparecen Apañón, Mojado, Rafael y Mujer. El disco ya mostraba lo que sería la banda. Sus letras, que hablaban de la vida cotidiana, no necesitaban inventarse personajes de fantasía, pues la ciudad ya tenía suficientes. En 1991, El Circo, un disco que rompió una venta récord de 800,000 copias vendidas en todo México, Latinoamérica y Gringolandia, convirtiéndolos en un fenómeno mundial. Y otra vez, con un Gustavo Santaolalla detrás de la producción del disco. Vaya que ese señor está detrás de muchos trabajos excelentes. Aquí, la banda se solidifica con soldadura de microalambre, regalándonos éxitos como Pachuco, Kumbala, Un Gran Circo, Solín, Pata de Perro y Querida.
Gracias a este disco, La Maldita hizo su gira Pata de Perro, brincando el charco hacia las Europas, empalmando con monstruos como Bob Dylan, Sonic Youth, Brian May, Teen NX, Madness y Radiohead, entre muchos otros. Eso fue como cuando salgo de mi natal Ecatepec a ver a mis primos orientales, los Kaijus, a Japón, siempre con el barrio bien en alto. ¡Sí! Y eso no fue solo coincidencia. ¡Se lo ganaron! Y de esa gira salió un álbum en 1993 en vivo. Gira Pata de Perro. Y aquí hay una cosa hermosa. La banda no dejó de ser mexicana al salir de México. Al contrario, entre más viajaban, más evidente se hacía su identidad. Porque cuando llevas contigo el danzón, el bolero, el ska, el barrio Tintán y la Ciudad de México, no necesitas poner una bandera. La música ya trae el sello. Llega el año de 1996. Graban su disco, Baile de Máscaras, con una identidad muy consolidada, y nos ilustran con rolas como El Chulo, No les creo nada y Don Palabras, donde nuevamente se van de pata de perro para promocionar su disco y seguir con la pachuqueada. En 1998 sale su disco, grabado en la Ciudad de México, Monstruos. Esos sí son refrescos. Cosa bella, cosa hermosa. Y nos regalan rolas como El Cocodrilo, Camaleón, 2 de octubre y Monstruos, dejándonos un disco muy chilango. Dato curioso: la canción Cocodrilo está inspirada en los clásicos taxis cocodrilos de los años 50. Y Pato Montes lo sabe. Él lo integró a su estilo de vida y en La Maldita como transporte y un personaje más de la banda. ¡Yeah! ¡Qué buena ranfla, carnal! Eso era viajar con estilo. Y como otro dato curioso, la revista Spin cataloga entre sus mejores 100 discos de la época de los años 90 a 2 bandas latinoamericanas: al Buena Vista Social Club y al disco de El Circo de la Maldita Vecindad. Después, el mismo año, nos ilustran con su rola Al Puro Estilo de la Maldita. Ya lo pasado, pasado, en un disco tributo al príncipe de la canción, José José. En 2002 son invitados a participar con su canción El Circo en un homenaje a los Tigres del Norte, donde participaron bandas como Molotov, sí, El Gran Silencio, Eli Guerra, Botellita de Jerez, entre muchos otros. Después, en 2006, llega una participación importante en el disco ¡Viva Tintán!, donde tocaron uno de sus temas más recordados por el público, tributo al Pachucote, llamado Los Agachados. Sí, yo no sé ustedes, pero ya se me antojó una pancita. Y también tiene mole de olla sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabaza, choconostil, verdolagas, frijolitos, calduditos, cochinito, picadito, tortillitas, calentitas, caditas del comal. Perdón, es la hambrita, carnalazos. Pero esto no termina aquí. Después de andar de pata de perro casi 10 años, y que en ese tiempo hubo giras, descansos, apoyos, causas sociales y situaciones personales de La Maldita, regresó en 2009 con Circular Colectivo, donde la banda crea su independencia discográfica, creando su propio sello, Ritmos del Quinto Patio. Y aquí es donde escuchamos pura diversión. ¡Sí! Hasta aquí todo iba muy bien, pero hasta las bandas más chingonas necesitan respirar. Y en 2011, La Maldita anunció su separación. ¡No! Y durante un momento parecía que la historia podía terminar ahí. Después de más de 2 décadas, el Quinto Patio podría cerrar sus puertas. Pero no.
En 2014 regresaron para celebrar sus 30 años y lo hicieron en un lugar perfecto. ¡El Vive Latino! Pero ¿qué creen, greñudos? Su música también llegó a la pantalla grande, en películas como El costo de la vida, Piedras Verdes y Asesinos en serio, entre muchos más. Y a partir de ahí continuaron presentándose y siguieron llevando su música a nuevas generaciones. Pero llegó un momento que lo cambió todo. El 14 de marzo del 2021, Eulalio Cervantes Galarza, mejor conocido como el Sax, el hombre que convirtió el saxofón en una de las voces de La Maldita, nos dejó a los 52 años por complicaciones derivadas del COVID-19. Sax no era simplemente el músico que tocaba el sax, su instrumento era parte de la identidad de la banda. Cuando escuchabas ese sax, sabías dónde estabas. Estabas en un barrio en la Ciudad de México de noche. Sax estuvo ligado a La Maldita durante décadas y su ausencia dejó un hueco imposible de llenar. Porque puedes conseguir otro saxofonista, pero no puedes reemplazar una historia ni una leyenda. Y por eso, cada que suena el sax sigue ahí. Y La Maldita siguió. Y en 2025 celebraron 4 décadas de historia. 40 años. 40. Hay matrimonios que duran menos. La banda celebró los 40 años y también los 35 del circo, con conciertos especiales. Y algo quedó claro: La Maldita ya no es solamente una banda, es patrimonio emocional de varias generaciones. Y en 2025 también lanzaron una nueva versión de Perfume de Gardenias junto a la Sonora Santanera. Y esto es casi perfecto, porque después de 40 años, La Maldita sigue haciendo lo mismo que hizo desde el principio: agarrar la música mexicana, mezclarla, transformarla y volverla a poner a bailar. La Maldita siempre nos va a dejar en claro que no hay cosa más bella que estar orgulloso de nuestras raíces y más de dónde venimos. Como yo, que soy un monstruo de Catapón que viene desde aquí. Orgullosamente de los pantanos de Jardines de Morelos. Y recuerden, criaturas greñudas, si un día estás caminando de noche en la Ciudad de México y de repente tomas un taxi y es un Fairlane 1957 pintado de cocodrilo, ya estarás viviendo una canción de La Maldita Vecindad. Porque La Maldita Vecindad nos enseñó que para hacer rock mexicano tienes que mirar a tu alrededor y sonar a ti mismo. Yo soy Peluso, tu monstruo de confianza o desconfianza. Y esto fue Desgreñando el Rock. Y recuerden, criaturas, el rock no se peina, se desgreña. ¡Nos vemos! ¡Y que viva el rock mexicano! ¡Hasta la próxima!